Eh, ya, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Qué gusto saludarlos. Encantado de recibir los auditores y auditoras en este sentido común de día jueves, que ya es, si no me equivoco, Pato, ¿cómo estás? Buenas tardes, gusto saludarte. 17, Gusto. ¿no? 17 de Estamos a noviembre. 17. Estamos a 10. 17 de noviembre con un calor del demonio acá en Santiago, Está pero llegando el verano. sí, menos ¿Ah? mal que es jueves ya, pues esta semana calurosa así como que medio agotan, ¿ah? Así es Sí. que para mí ha sido de harto, bien trabajosa. Así que, ¿cómo estás tú? Bien. Es una semana trabajosa también, Mm, pero bien. Energética. bueno, pues me alegro, Energética, así que bien. me alegro. No hay Oye, problema. Pato, estaba ahí, Y siempre un gusto conversar contigo, te lo digo en serio. Eso es una de las razones de la energía también. En serio. Gracias, Pato. Un abrazo para ti también, pienso lo mismo. Tú, y te lo he dicho, tú lo sabes. Oye, pero dejemos de tirarnos flores, pues. Ya, sí, sí, no. Van a decir que está todo arreglado esto, Está más todo que mi arreglado. cumpleaños. Oye, conversamos de los temas que siempre vamos a ir un poco desarrollando antes de echar al aire. Y te llamaba la atención, te llamaban la atención algunas cosas, el tema del presupuesto, te llamaba la atención el tema de la TEC. En fin, podemos ir andando. A mí me llama la atención, viendo noticias internacionales recién, lo que está pasando en Inglaterra a propósito de el impuestazo que están generando los conservadores, una Ajá, elevación de impuestos muy sustancial, muy fuerte. Los conservadores son los herederos políticos de la Margaret Thatcher, que hizo exactamente lo contrario para sacar adelante la economía así británica en es. los 80 bueno, en los 90. Y están poniendo un impuesto bien, bien sustancial. Están dándole a los ricos, pegándole a los más ricos, de mayores ingresos, digamos, pero también están bajando el nivel de exento de impuestos, vale decir, va a haber muchas más personas que, aun ganando poco dinero en Inglaterra, van a tener que pagar igual impuestos. Se suben los impuestos a algunas corporaciones, a las energéticas, a las petroleras, en fin, es una cosa bien completa. Incluso el beneficio tributario de no pagar permiso de circulación a los vehículos verdes o no contaminantes se elimina y van a tener que pagar también, etcétera, etcétera. Están con un gran déficit los británicos y el Partido Conservador, por ende, Así en es. problemas o con dificultades por aquello. Bueno, Pero están pagando me el llamó la costo, atención. Mm. Juan José, del Brexit también. Sí, pues, Yo creo eso que es. son Claro. circunstancias distintas ahora. Sí. Liz Truss, la primera ministra que duró tan poco, ¿se acuerdas? ¿Te acuerdas tú? Y salió por esto, pero al revés, pues quería bajar Bueno, los impuestos. claro, ella también trató, Claro, trató de bajar los impuestos y subir otros y qué sé yo, y hacer claro, una serie que no tuvo el respaldo del propio Partido Conservador. exactamente, Hay exactamente. que recordarle a nuestros auditores algo importante, que dado el sistema parlamentario que tienen y el problema que se genera cuando cae un primer ministro, es que no se elige Mm. por elección popular, sino No hay que se elige elecciones generales, claro. partido. Y en este momento el Partido Conservador, que ha tenido un periodo largo de triunfos sucesivos, está y que fue el gran partido que apoyó el Brexit incluso más duro. Había tendencia de un Brexit más blando, otro Brexit más duro, pero lo cierto es que generaba un déficit, como tú indicabas, en la Mm. economía británica Sí, y pues. problemas también en términos digamos, de personas que necesitan para ciertos trabajos que estaban cumpliendo muchas Mm. veces extranjeros en Gran Bretaña. Recuerda que la migración fue uno de los temas también más relevantes para convencer a la población británica de En la la necesidad. campaña, ¿te acuerdas? Sí, pues. Claro, Que bueno, Cameron estaba seguro que ganaba el claro, Brexit porque Cameron estaba seguro que ganaba y no ganó. y no Y lo ganó. Fue increíble, apretado, pero no ganó. Y la publicidad, bien tú recuerdas, la propaganda entonces, previa a la votación de los británicos, tenía mucho que ver exactamente con lo que tú dices, pues con los migrantes. Incluso se comparaban, no sé, consultorios de salud pública. correcto. Y se ponían en uno y otro escenario y qué sé yo, en fin. Era más o menos ese el tenor que antecedió a la votación, ¿no? Así es. Entonces el tema es que de alguna manera Gran Bretaña efectivamente está enfrentando una crisis y el precio del Brexit, el ajuste que significa para la economía británica, y los conservadores tienen que mostrar resultados en una situación compleja que está viviendo el país, no solamente el país, sino que todos los países de Europa y los países en general a nivel global. Pero en el caso específico del Reino Unido, yo creo que está pagando el costo del Brexit en muchos ámbitos. Y la apuesta del Partido Conservador, que en algún momento era de alguna manera permitir a Gran Bretaña dos cosas. Una, que se transformara en una economía global que lograra acuerdos de libre comercio con
todos los países del mundo. En particular, recordemos que cuando se plantea David Cameron y los conservadores posteriormente el tema del Brexit, estaba Donald Trump, y Donald Trump fue un gran partidario de que el Reino Unido se saliera de la Unión Europea y le ofreció una asociación especial, digamos, que iba a lograr transformarse en un socio privilegiado. Eso no ha avanzado mucho más allá, siempre ha sido un socio privilegiado en términos políticos, militares, pero económicamente es siendo Estados Unidos muy relevante, pero la economía británica sigue siendo mucho más dependiente y articulada con la economía de la Unión Europea. Es decir, eso sigue así. Bueno, pero ahora el problema del Brexit es que, en definitiva, Gran Bretaña no va a poder participar en las decisiones que se tomen a nivel de la organización y de la unidad, porque no está en el Brexit. Y los conservadores, era lo que quería aclarar a los auditores, no necesariamente tienen el respaldo de la legitimidad democrática, porque es el propio partido que tenía al primer ministro el que elige al primer ministro. Por lo tanto, nos encontramos con un primer ministro que tiene que tomar decisiones y generar resultados. Por supuesto. Estaba revisando algunas noticias ahí que me parece interesante. Una de las cuestiones que hablábamos antes en el frente más interno, en el frente externo me llamó la atención, otra de las cosas que está dando vuelta tiene que ver con cuando se producen derrotas políticas hay que pagar los platos rotos, ¿no? ¿Verdad? Y que es algo que en Chile todavía no estamos acostumbrados. Y se produce una derrota política en Estados Unidos importante para los demócratas en la Cámara de Representantes. Así es. Y se marca hoy día ya, después de los recuentos, la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Se confirmó el voto 218, que es la mitad más uno, ¿no? ¿Verdad? De los 435 representantes. Y Nancy Pelosi renuncia a pone fin a su carrera política como líder de la mayoría demócrata, que estuvo casi 20 años, ¿no es verdad? Va a conservar su escaño, pero ella sale de ahí, y porque se acabó una era para ella, claramente, además es una mujer de 82 años, o sea, ya está, ya cumplió todo un ciclo en la política norteamericana, pero además es una señal, ¿no es verdad? Las derrotas se pagan, hay que apreciar la realidad desde otra óptica ahora, digamos, y tomar decisiones, ¿no es verdad? Y es lo que hace ella responsablemente, creo yo. Bueno, así que me parece muy bien. No, pero lo menciono porque acá en Chile después eso no sucede en Chile. Acá en el no pasó nada, güey. No pasó nada. Se da vuelta la página. Como si oyera llover, el derrotado fundamentalismo de izquierda, ¿no es verdad? Así es. Me llama la atención. Oye, no, de los temas nacionales, Pato, el tema del presupuesto, y hay una partida particularmente, en mi opinión, que me parece interesante comentar, que se rechaza, que es la del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y la del Museo de la Memoria, particularmente la del Museo de la Memoria. Escuchaba hace un ratito una entrevista que le hacían a la Marcia Scantlebury, que es una periodista a la que yo le tengo mucho cariño, mucho respeto, mucha admiración, muy inteligente y muy encantadora, además, la Marcia. De una personalidad desbordante, pero también ella es víctima de violaciones de los derechos humanos en su minuto. Y ella es la directora o presidenta del directorio, no sé, del Instituto del Museo de la Memoria. Y ¿sabes lo que la reflexión que yo hacía? Cuando tú resuelves mal algo y no lo corriges nunca, en algún minuto te va a traer esas repercusiones. Aquí me refiero particularmente en el caso del Museo de la Memoria. Hay, Pato, no una memoria acordada de lo que pasó en Chile. Hay una sola memoria. ¿Ah? Y cuando eso ocurre, naturalmente vas en algún minuto a tener que volver a plantearte respecto de eso y hacer eventualmente un revisionismo, o vas a estar permanentemente teniendo que dar explicaciones. ¿Ah? Y eso es parte, creo yo, de lo que ha ocurrido con el Museo de la Memoria, que lo dejan sin presupuesto. Hay una señal política coyuntural ahí, por supuesto, a propósito de todo lo que está pasando, pero la historia de ese museo es mucho más larga, ¿no es verdad? Y no está bien diseñado. Esa no es la memoria de todo Chile, de lo que le pasó a todo Chile, de lo que sufrieron todos los chilenos, sino que algunos que, por supuesto, sufrieron persecución, violación, tortura, desaparición y muerte, evidente. Correcto. Pero hubo más que eso. Sin lugar a duda. Hubo más que eso. Sin lugar a duda, pero yo creo que la decisión, digamos, en términos de la Cámara de Diputados de
restringir el tema del presupuesto, restringirlo y dejarlo en cero, digamos, tanto al INDH como al Museo de la Memoria, apunta básicamente a una señal hacia el gobierno en términos de que hay otras urgencias, porque incluso se toma aunque no es un presupuesto tan importante, el tema de incluso la contratación de Patricio Fernández para el tema de la conmemoración de los 40 años, los 50 años, perdón, del golpe militar, que va a ser el próximo año. Entonces, y se considera un presupuesto para esta fecha. Considerando la situación que está viviendo el país y al margen de esta reflexión que tú hacías sobre si efectivamente tenemos un diagnóstico común de lo que pasó, yo creo que no lo tenemos para nada. No. La sociedad sigue estando muy dividida sobre ese tema. Yo creo que no sé si va a pasar un tiempo, porque se han ido construyendo como mitos por ambas partes. Que para unos el tema de la unidad popular fue una tragedia, para otros el tema de la dictadura militar fue una tragedia. Pero mira, bueno, te pongo un ejemplo, Pato, de algo que es muy previo a lo nuestro a propósito de la crisis de comienzo de los 70, que es la Guerra Civil Española y el monumento a los caídos, el monumento a los caídos de Franco. Y toda la crisis actualizada 80 años después y mil veces discutida, porque ahí no está toda la memoria, tampoco. Es al revés, ¿no es cierto? Es al revés. Y la memoria la imponen habitualmente los vencedores, ¿no? En el Valle de los Caídos, que fue todo donde se enterró a Franco. Y que a través de, digamos, se le saca de ahí de ese monumento. Es un homenaje a los que ganaron la guerra, no un punto de concordia, digamos, de encuentro de los españoles. Y bueno, yo creo que a nosotros nos pasa lo mismo, y me parece muy buena la analogía que tú haces, Juan José. No está bien resuelto eso, no está bien conversado. Esas sociedades, la nuestra y la española y muchas otras, no se han encontrado en un diálogo que resulte fecundo para encontrar un camino común. Y a mí, por eso lo quería mencionar, porque me parece relevante. Por supuesto, es un punto político, es una señal para el gobierno, tal cual tú dices, tiene que ver con la coyuntura. En el caso particularmente del Instituto Nacional de Derechos Humanos, es pura coyuntura eso. Es pura coyuntura, claro. El tema hicieron mal la pega. Yo creo que... Hicieron mal la pega y están pagando las consecuencias. Porque es importante que los auditores tengan en cuenta que contó con el voto de la DC, y diputados de la DC y del Partido de la Gente, que, digamos, bueno, el Partido de la Gente todavía no nos plantea una serie de definiciones ideológicas en ese sentido, pero en este caso específico sí tomó una decisión de apoyar justamente esta iniciativa digamos, no aprobarle el presupuesto que el gobierno estaba presentando en la Cámara. Ahora, recordemos que va al Senado, y por lo tanto lo más probable es que ahí se coloquen las indicaciones pertinentes y por lo tanto no sé si se restituya, pero hay una indicación que me parece interesante de una diputada demócrata cristiana que señaló que, particularmente con el tema del Instituto de Derechos Humanos, que esperaban informes periódicos y que se tuviera un mayor conocimiento de las actividades del instituto. O sea, que una cosa es la autonomía del instituto y otra cosa es que si está siendo financiado por recursos públicos, también yo creo que se necesita tener mayores niveles de transparencia en términos de los gastos que se hacen. Obvio. Y ahí los informes periódicos me parecen un avance sustantivo en términos de lo que se debe hacer. O sea, sin que necesariamente se tenga que ir a la Contraloría para averiguar qué pasa con los recursos que se están entregando al INDH. Oye, Pato, sí, no, estoy completamente de acuerdo contigo. Lo otro que, respecto a lo cual probablemente tenías tema para conversar, era lo que pasó en la PEC. Yo, desgraciadamente, no pude ver. Este es una reunión de economía del Asia-Pacífico. Me tocó cubrir muy de cerca la que se hizo en Chile, cuando vino el presidente Bush, ¿te acuerdas? Y fue re interesante conocer el detalle de esa economía, de qué manera había oportunidades en ese entonces para Chile de integración económica con esas economías. Que eran algunas de ellas muy potentes, las más emergentes, las más grandes del planeta en general.
Mira, hicimos una muy buena, creo yo, cobertura en esos años de lo que pasó ahí. Y esta, bueno, íbamos a tener una PEC y no se pudo hacer en Chile. ¿Ah? Una segunda PEC en Chile, ¿te acuerdas? A propósito del estallido. Y esta PEC del sudeste asiático a la que tú te quieres referir es también, como han sido todas, una reunión de economía en la que se reúnen los primeros mandatarios, los presidentes, en fin, y los CEO, los gerentes de las grandes empresas de esas economías. ¿Ah? Para escuchar a los presidentes y buscar oportunidades de negocio. Y lo que hemos visto hoy día de parte del presidente, yo no lo vi, pero tú me contabas, es que se dedicó a leer poesía. Sí, a mí me llamó la atención y te lo digo con todas sus letras, porque considero que está bien, el presidente le puede gustar leer poesía y lo hizo en el Desierto Florido y bueno, pero la PEC es un foro económico y es un foro, como tú lo señalabas claramente, tú lo cubriste, así que sabes perfectamente. Sí. Además, no con un nivel de seguridad y de... No, sí, claro. No son ni siquiera los países, sino que son las economías. Y es importante también señalar que las decisiones que se toman en la PEC son voluntarias y por lo tanto las economías toman su propio proceso de decisión y de implementación de las políticas que se acuerdan. Entonces, el presidente Boric, en una universidad de Bangkok, se dedicó a leer poemas de Pablo Neruda, que me parece fantástico, claro. Pero en realidad yo creo que también hay que ver en el contexto que se plantean las cosas. Es decir, yo creo que los estudiantes universitarios que fueron a escuchar al presidente chileno, en el marco de la PEC, estaban esperando por lo menos ciertas orientaciones de un país que está haciendo transformaciones, como el mismo presidente lo ha señalado, transformaciones en términos económicos importantes y relevantes, y que pueden tener un impacto, bueno, por lo menos en nuestras relaciones económicas con varios países de la PEC, entre ellos la propia Tailandia. Por lo tanto, en ese sentido lo encontré un poco fuera de contexto para plantear este tema. O sea, no sé si fue algo un escenario buscado más para la política interna, es decir, que el presidente siempre aprovecha esto para dar una imagen de política interna. Incluso señaló... en una entrevista le preguntaba si iba a elegir entre China y Pekín, y él dijo que no iba a elegir nada, pero en el fondo no hay que olvidarse de que... Habló de la soberanía democrática de Chile en materia de toma de decisiones respecto de con quién relacionarse, digamos, ¿no? Claro, pero que además no es el momento, no es el foro para generar ese tipo... Si hubiera estado en el G20, el presidente Boric, yo lo hubiera entendido, no tanto la poesía, igual yo se la cuestiono porque encuentro que es inapropiada para el momento. Por muy reconocido que sea Neruda a nivel mundial, ¿no? Por muy reconocido, es que uno tiene que ubicarse también. Y si él está siendo presidente y va a un foro que es esencialmente económico y, bueno, yo creo que ahí tú puedes sacar una serie de conclusiones. Que los resultados de las side letters han sido, que en términos ya de resultados concretos, ha sido una negativa. Varios portazos hacia José Miguel Ahumada, el subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales. Llegó José Miguel Ahumada incluso antes que el presidente y la canciller al foro APEC. Sí. Y me imagino yo que eso tendría que hacer gestiones que faciliten o que viabilicen las side letters famosas o las respuestas de los países al requerimiento de Chile, y ha sido un fracaso antes y ahora. Ahora se concretó el fracaso respecto de Canadá, pero hay en fila los países... Japón también. Claro, y están en fila los países que le han dicho a Chile que sí, que puede ser, pero no este año, más adelante, que firmemos protocolos de otra naturaleza para ver cómo nos entendemos más adelante, pero respecto de esto nada. En fin, y hay un compromiso explícito, verbalizado, público, del gobierno chileno de firmar el TPP-11 antes de fin de año. De tal manera que se va a firmar probablemente, y ahí el loco que se está haciendo, y esto era previsible que ocurriera, se va a tener que firmar sin las salientes como respuesta que se ponían inicialmente, ¿te acuerdas?, como requisito. Después un baño en la realidad, otro más, obligó a este gobierno a decir, mira, ¿sabes qué? Lo vamos a probar igual. O lo va no aprobar, sino que hacer el depósito, que es el depósito, sí. El acto con que se concreta finalmente parte del Ejecutivo la vigencia del tratado, o el inicio de la vigencia del tratado. Pero además tuvo otro baño, o sea, no sé si un baño en realidad, pero otra cosa más. A ver. En la reunión de los CEO
de los gerentes, de los directivos de empresas, de grandes empresas, con el presidente, les dice que Chile es un país que, no les quiero decir que es un paraíso, es un país que tiene problemas y estamos, digamos, en curso y describe ahí la situación de inequidad y una serie de otras cuestiones, sí. Pero dice que respecto de esos problemas vamos a conseguir, y en eso está promoviéndolo él, los grandes acuerdos para salir de esas situaciones que están todavía pendientes en el Chile que describe Boric. Y yo no veo ningún ánimo, para serte bien franco, de acuerdo del gobierno. O sea, en las reformas estructurales, ¿hasta cuándo le van a decir que es una mala reforma tributaria al presidente para que enmiende la plana? ¿Hasta cuándo le van a decir que es una mala reforma previsional que no tiene acuerdo ni mayoría en ninguna de las cámaras para que enmiende la plana? No, pues no hay búsqueda de grandes acuerdos. ¿Ah? No hay búsqueda de grandes acuerdos. Mira, cuando uno mira, por ejemplo, a propósito de CEOs, de inversionistas, la cantidad de inversión líquida dando vuelta por el planeta a propósito de la minería y proyectos mineros, entre ellos, por supuesto, minería del cobre, porque el cobre no es que sea el mineral del futuro, es el mineral del presente, pero también del futuro a propósito de la electromovilidad. Hay mucha plata dando vuelta, Pato, y resulta ser de que en Chile la inversión cae y cae y cae en esa materia. No hay nadie, ningún inversionista con dos dedos frente que vaya a invertir en minería en Chile cuando tienes pendiente todavía la resolución de un royalty a las ventas, no a las utilidades, a las ventas, que puede elevar tu tributación efectiva y hacerla llegar al 80% prácticamente. ¿Ah? Entonces, siendo bien franco, yo no veo cuál es el logro o potencialmente cuáles pueden ser los logros de este tipo de reuniones del presidente y los ministros de Hacienda. El ministro de Hacienda fue a Estados Unidos en la previa a buscar inversionistas también y no convenció a nadie. Sí. ¿Ah? Entonces, no me cae la menor duda. Lo encuentro bien complejo el momento, fíjate. Es que ¿sabes? Ahí yo vuelvo a lo que tú señalabas sobre el Reino Unido, que me parece interesante. Acá la lógica de no asumir los costos de la derrota. Y como que no hay ninguna intención, se está huyendo hacia adelante. Es decir, el gobierno señala en el discurso del presidente Boric ahí en la PEC que primero se va a lograr grandes acuerdos, que no vemos por dónde, que yo pienso lo que debería hacerse. Y que incluso la reforma tributaria, y habló sobre las reformas de pensiones, e incluso el royalty minero, bueno, todo eso se va a hacer gradualmente, se supone. Sí, pues. Bueno, pero ¿es posible con la alianza que tiene el presidente Boric? Y te lo pregunto, Juan José, ¿es posible que se logren grandes acuerdos cuando hay grandes divisiones ideológicas y proyectos ideológicos distintos en los partidos que lo respaldan? No es difícil, Pato. Es que ahí está el problema. Es que ahí está el problema. O sea, ¿es posible llegar a estos acuerdos amplios? Y yo te agrego un elemento adicional. ¿Es posible llegar a acuerdos eventualmente sin quebrar la coalición que respalda al presidente Boric? Eso, pero es que ese es el punto. Es posible. O sea, si asumiéramos que, por ejemplo, este gobierno fuera un gobierno de la concertación o de la nueva mayoría, yo te diría que claro que es posible, pero no lo es. Es un gobierno primero sustentado con un bloque de izquierda y no de centro izquierda, y un bloque anexionado que ha ido ganando espacio por la inexperiencia del propio oficialismo para lograr esos grandes acuerdos que tú señalas. Entonces, esos grandes acuerdos son posibles de lograr, eso es lo que yo me pregunto. Entonces, en el discurso suena muy bien, pero ¿por qué no se convence a ningún inversionista? Porque Marcel, cuando fue a Estados Unidos, no le fue nada bien, no convenció a nadie. No. Y porque los inversionistas conocen, y si no conocen, pretenden conocer cuando van a invertir recursos, la realidad efectiva de lo que pasa en Chile, que hay un alto nivel de incertidumbre, y la pregunta que cabe hacerse es si el gobierno tiene la capacidad de lograr estos grandes acuerdos. No me refiero a acuerdos parlamentarios, sino que acuerdos en términos de proyectos de reforma de largo plazo, cuando hay visiones ideológicas totalmente distintas entre Apruebo Dignidad y el socialismo democrático, que son los dos pilares que respaldan al gobierno. Sí. No sé, mi impresión es que no. Sí. Mira, hay si tú no tienes una respuesta, yo creo que no. No, yo creo que no, está re difícil.
Pero hay coyunturalmente además hay un tema de política pública que está interesante encima de la mesa porque tiene una implicancia o potencial implicancia ruidosa por lo menos, que es cómo sincerar o no, cómo traspasar a precio el tema del transporte público en Santiago. Ah, claro. Hay y que tiene todo el simbolismo, además. Por supuesto, pues, a eso me refiero. Fueron 30 pesos, 30 años y 30 pesos. 30 años. Claro. Bueno, el propio presidente Boric señaló que era imposible mantener... Es imposible, vos, Pato. Pero si estoy de acuerdo que es imposible. No, pero a lo que voy, cuando tú me dices es posible llegar a acuerdos en su coalición está presionando al presidente para que extienda y gaste no decenas de miles, sino que siga gastando cientos de miles de millones de pesos para financiar aquello. Y en algún minuto uno tiene que empezar a pagar el precio de las cosas, de lo que valen las cosas, porque si no lo pagamos todo el precio. La persona que usa la micro y la que no, porque lo pagamos con impuestos. Por supuesto. Entonces, pues. Y esto de mantener... Volvemos al punto que estábamos conversando, de si es posible lograr acuerdos, porque si estamos hablando del royalty minero, de las grandes reformas, la reforma de pensiones, la reforma, digamos, el tema del impuesto, etcétera, y podemos llegar, y no podemos o no es capaz la coalición de llegar a acuerdos en el tema del alza del transporte público, cuando se hace inviable seguir manteniendo congelado, entre comillas, el... Por supuesto, si lo que pasa, Pato, mira, lo que me pasa a mí es lo siguiente. Cuéntame. Esos 30 pesos, los que se iba a elevar el transporte público, dieron lugar a evasión en el metro y a todo un episodio que terminó en el proceso constituyente, qué sé yo, violento, brutal, insurreccional, avalado por el actual oficialismo. Correcto. Ese incremento era técnicamente absolutamente justificado, era necesario para que pagáramos un poco menos de subvención y pagáramos más o menos el precio que vale, ¿no? El transporte público de Santiago. Y de ahí en adelante iban a venir, por supuesto, alzas pequeñas hacia adelante, correspondiendo a el polinomio famoso, el incremento del precio de los combustibles, el precio del dólar y una serie de otros elementos que están indexados en ese polinomio. Bueno, eso se mantuvo congelado durante 3 años y hoy día te comprenderás que no son 30 pesos, sino que se acumuló mucho más que eso. Por supuesto. Se puede tirar de una vez por todas, es políticamente viable que se tire el incremento de precio una vez por todas el incremento del valor del transporte a precio, es imposible, ¿no es cierto? Hay que hacerlo de a poco, hay que subvencionar un poco a determinadas personas, hay que focalizar, hay que hacer una serie de mecanismos para empezar. Fíjate que esta cuestión es muy difícil. Macri en Argentina intentó hacerlo. Los argentinos vivieron por años con el precio de las energías y un montón de otros precios subvencionados. Y cuando Macri intentó modificar esa realidad y hacer que las personas pagaran el precio, el valor de las cosas que consumían, tuvo que echar pie atrás. Boric va a tener que hacer lo mismo, obviamente. Entonces se están metiendo en un berenjenal que puede tener consecuencias políticas muy adversas para ellos. Porque esto de los 30 pesos del transporte público es, como dices tú, una cuestión que afecta evidentemente al bolsillo de las personas, pero que además tiene un simbolismo muy grande a propósito de lo que pasó hace 3 años. Y que a Prueba de Dignidad tiene claro de que no debe hacerse, justamente por ese simbolismo, porque a Prueba de Dignidad le da un sentido político ideológico fuerte, que lo tiene, al tema de los 30 pesos, que fue lo que gatilló el estallido del 2019. Sí, y en la historia de Chile, Pato, tú sabes que yo tengo cierta afición, este tema del costo del transporte público es históricamente muy complejo. Yo me recuerdo, yo no había nacido, pero en la huelga de la Chaucha, a lo mejor... La huelga de la Chaucha, sí. Algún auditor se recuerda que generó muertos en Santiago. No me recuerdo cuántas personas fueron, pero más de una decena, por supuesto. El año 57, si no me equivoco. Sí, así es. Todavía no empezaba el gobierno de Jorge Alessandri, estaba terminando el caballo Ibáñez. El caballo le decían, Topaz se le puso un caballo. Sí. ¿Te acuerdas? El Topaz era genial, en serio. Sí. Yo en la Biblioteca Nacional a veces he ido antes, no ahora, porque ya no tengo tiempo, pero antes iba a mirar. A reírte y a mirar, pero a leer historia. Leer historia, no, pero que Topaz era único. Sí, claro. ¿Sabes que a lo mejor eso nos hace falta?
un poco más de humor político. Humor político. Desapareció absolutamente. ¿Cierto? Un cierto nivel de humor político, pero sano. O sea, que todos se rían de lo que pasa y que no significa necesariamente un ataque a nadie, sino que... Destruir a nadie, claro. Destruir a nadie. Pero el caballo y, bueno, siempre, pues todos... Todas las caricaturas. Todas las caricaturas famosas. Oye, Pato, don José está con mucha paciencia esperando que vayamos al corte. Así que le vamos a dar satisfacción a don José. Vamos al corte y regresamos en breve con más Alex. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. En los momentos más difíciles, cuando vemos todo negro y perdemos las esperanzas, se abre una línea directa. Llámanos. Siga con nosotros, Canal 31, lo que todos queremos ver. Ya, estamos de vuelta, Pato, las 6:37 ya, como ha pasado el rato, fíjate. Muy cortito, el Pato me preguntaba en la pausa cómo va la cosa del cigarro, que lo dejé hace un mes y una semana aproximadamente ya. Y va muy bien, Pato, estoy feliz, estoy con mucha energía, con recuperando los sentidos, el sabor, el gusto, el olfato, en fin, una serie de cuestiones. Me siento físicamente mucho más energético, mucho mejor, con más capacidad pulmonar, si tú quieres, una cuestión muy visible. Sí, sí. Así es que, no, feliz. Lo que sí, yo el otro día di una seña, un contacto, para las personas que quisieran seguir este camino y contactarlos con quien pudiera o quienes pudieran ayudarlos en ese camino. Y lo quiero repetir por si alguien no tomó nota o yo creo que es muy interesante eso, no, innecesario. O no estaba escuchando ese día. El tema es bien simple, es contacto@trov, trovcorta.cl, contacto@trovcorta.cl, y ahí va a haber personas seguramente que nos van a poder ayudar, son gente bien, con mucha vocación. Fíjate, no voy a entrar en los temas de fondo que tiene que ver con cómo se ha criminalizado de alguna manera este sistema. Sí. Por razones de lobby y bastante inexplicables de otra manera y bastante irresponsables y hasta miserables, diría yo. Pero bueno, pero sí te diría Pero sí, yo quiero entrar a hacerte una pregunta. ¿Fue una decisión de voluntad, así a través de una toma de conciencia tuya? ¿Sí? Sí. O sea, una toma de conciencia. Mira, yo busqué por todos lados métodos para poder salir de esto. Yo dejé de fumar hace varios años atrás, un tiempo, y usé para eso un sistema que hoy día no se vende en el mercado porque tiene contraindicaciones más o menos importantes, que son unas pastillas que se llamaban Champix. Ya. Eso no existe hoy día. Pude dejar con no tanta facilidad, pero dejé de fumar.
usando aquello. Eso no está disponible hoy día en el mercado. Y esta otra alternativa que la encontré y me acerqué a este sistema, fue claro, de mucha voluntad, de muchas ganas de poder hacerlo, y esto me ayudó porque de otra manera yo que estoy enfermo, adicto de esto, no hubiera podido hacer. Entonces, no, pero quiero decir que hay, en el fondo la gente que se dedica a esto, que también es un negocio, evidentemente, tiene esta gente mucha vocación por ayudarte. En general son todos exfumadores, ¿eh? Que han visto en esto una oportunidad, por supuesto, de negocio, de comercialización, pero tienen en su origen, para dedicarse a esto, mucha convicción de querer ayudar a otras personas a salir de lo que ellos vivieron. Así que tranquilamente escriban. Juan José, en serio. Sé que es difícil. Escriban tranquilamente esta cosa y capaz que tengan buenos resultados. Ya, un Pato, nos quedan un par de minutos. Si quieres, ¿tienes algún tema que te esté dando vuelta? Tengo un tema, pero en realidad no vamos a tener mucho tiempo para hablar, pero sí por lo menos mencionarlo. Yo me refiero al tema de la ley Aula Segura y el debate que se está generando con una verdadera tragedia educativa. Fíjate que el Ministerio de Educación señaló que habían casi 300.000 estudiantes que no se han matriculado. Sumémosle el hecho de que hay, distintas posiciones. Se ha señalado de que, digamos, los rectores del Instituto Nacional, por ejemplo, 12 rectores señalaban que de la misma municipalidad señalaron que no se podía aplicar la ley Aula Segura. Hubo una reunión con el subsecretario Monsalve y con Rodrigo Rocco, que es el director de Educación del Ministerio de Educación, y señalaron que, el tema que solicitaron a los rectores, esta reunión fue con los rectores, para que los rectores ayudaran a identificar a los alumnos, porque no son la mayoría, los alumnos son un grupo minoritario que realmente ha estado destruyendo los liceos emblemáticos. Entonces nos encontramos, estimado Juan José, frente a una tragedia educativa. Que yo no puedo estar más de acuerdo contigo, Pato. ¿Sabes por qué? Por una cuestión de... Y perdona, la Ángela Vivanco señaló, y que la vocera de la Corte Suprema, de que las leyes se aplican, no son, digamos... opcionales para la autoridad. Y ese planteamiento, yo sé que no tenemos tiempo para conversarlo, pero yo creo que así tiene que ser, algo se tiene que hacer. Y si no se hace algo, entonces si la ley Aula Segura no sirve, como señaló la ministra del Interior, entonces que se modifique la ley, pero que se haga algo que involucre salvar a estos colegios. Si no, vamos a arrastrar en unas generaciones posteriores un porcentaje significativo de niños que van a tener un... Es que eso te iba a decir. Abismo. El tema de fondo, Pato, tiene que ver con eso, con que entre los variopintos orígenes de toda la movilización social de estos años, correcto, está la inequidad, ¿no es verdad? Correcto, claro. Administrada por una izquierda que lo que ha hecho es profundizar esa inequidad en materia educacional, entre otras cosas. Esos niños que no van a clases, que no se matriculan, lo que hacen es perder oportunidades. Y esos niños están entre probablemente los porcentajes más vulnerables de nuestra población. Sin lugar a dudas. Y si no están ahora, van a estar después. No tienen derecho a ser tan ineficientes y a postergar y a impedir el desarrollo de tantas personas con una manipulación política que es a ojos vistas. O sea, lo que hay en los liceos emblemáticos es una cooptación por grupos ideologizados y violentistas. Y esos grupos ideologizados y violentistas son de la izquierda dura, que tiene como vía la insurreccional, y esa vía insurreccional, sí, los chiquillos en la calle, quemando micros, impidiendo que sus compañeros vayan a clases. Sin esos chiquillos en la calle, esa vía insurreccional no es viable. Y hay adultos... Son utilizados para eso. Y hay adultos involucrados, y yo creo que deben estar claramente identificados o serían fácilmente identificables. O sea, por lo menos los rectores, no me cabe la menor duda de que conocen o saben, no tienen información. Ahora, a mí me llamó la atención que en un artículo que relataban cuando se hizo esta petición, que la respuesta de los rectores habría sido, bueno, nosotros no somos sheriff. ¡Qué vergüenza más grande, Pato! ¡Qué vergüenza más grande! Pero la vergüenza mayor es cuando tú descubres que hay instrucciones de la autoridad administrativa, que es lo que tú decías, ¡claro!, de no aplicar la ley. De no aplicarla.
vale decirte avalar, por ende, lo que ocurre. Por supuesto, y dejar que un grupo minoritario, porque yo también escuchaba cuando se produjo un apuñalamiento en un recreo entretenido en el Instituto Nacional, que un alumno señalaba hasta cuándo vamos a seguir en esto, digamos que hasta que maten a un profesor, hasta que maten a un estudiante y no se ponga fin, y cuando todo el mundo sabe quiénes son. Oiga, don Pato, tenemos que despedirnos, así que lamentablemente ha llegado a su fin la edición de hoy. Pato, entiendo que mañana ya retorna la doctora. La doctora Cordero, sí, mándale mis saludos, por favor. Muchas gracias a ti, como siempre. Con mucho cariño, encantado de conversar contigo siempre. Igualmente, Juan José, un abrazo grande para José también, y a todos. Ya, Pato, saludos y un abrazo para todos también. Nos vemos mañana. Chao, que lo pasen bien. Chao.